Hola, ¿cómo están ustedes? Feliz y bendecido día. Ahora sí los saludo como debe ser, como manda la ley. Bueno, vamos a comenzar a hablar acerca de Sigmund Freud. Ayer tuvimos 2 live, pero hubo inconvenientes con la señal y poco a poco vamos aprendiendo esta técnica del internet. Bueno, les cuento lo siguiente. Yo les tenía preparado el año pasado, el fin de año, le coloqué una canción de Vivaldi, de Antonio Lucio Vivaldi, que se titulaba Un obsequio navideño. Sin embargo, no se pudo grabar bien el live, solamente se escuchó la primera parte y yo quería decirles algo acerca de el músico conocido como Antonio Lucio Vivaldi. Pero antes vamos a colocar la canción de los Four Seasons, de las 4 estaciones que él compuso. Entonces vamos por aquí, porque por aquí es que lo tengo. Vamos a ver. Sin presión, vamos a colocarla. Este es el señor músico Antonio Lucio Vivaldi. Esta canción, esta melodía se llama Four Seasons, las 4 estaciones. Son 4 conciertos con la música. Esta es primavera. Primavera, verano, otoño e invierno. ¿Quién fue Antonio Lucio Vivaldi? Él fue un sacerdote católico, nacido en Venecia en 1678, murió a los 63 años, le llamaban el fraile rojo II, dice segundo prete Ros. Fue un gran músico, compositor, compuso, dicen que más de 800 canciones, otros dicen que de Four Seasons compuso las otras. Entre las canciones creo que está Extravaganza, el furioso Antonio creo que es, y esa que es emblemática, el Four Seasons. Voy a dejarlo en el fondo como hice con el live para que nos vaya acompañando Vivaldi. Sigmund Freud nació en Freiburg, Moravia, en 1856. Él fue el hijo mayor de 6 hermanos, donde él era el único varón y 5 hermanas. Nació de una familia humilde, de un padre mayor, mucho mayor que su madre. El padre tenía 20 años mayor que su madre y ya tenía hijos grandes, tanto que Sigmund Freud tenía un sobrino mayor que él. Y la mamá de Sigmund Freud, llamada Amalia, como les dije en el audio que ya ustedes escucharon, en el anterior, se llamaba Amalia y ella era menor que el hijo mayor del padre de Sigmund Freud. Esos son detalles de la vida familiar de Freud que es interesante saber. Por allí les mandé una foto donde Freud tenía 4 añitos, 1866. Perdón, tenía del 60, o sea, 1860 tenía 4 añitos. Bueno, sus padres lo impulsaron a estudiar medicina, aparte de que él era brillante, era un muchacho brillante, autodidacta. Imagínate que él sabía español e inglés porque él leía los libros. Por ejemplo, Don Quijote de la Mancha se lo leyó completico en español. Aprendió español de manera autodidacta, así mismo con el inglés. Y miles de cosas que aprendía comiéndose los libros de filosofía, humanidades, ciencias sociales, antropología, entre otros. Bueno, entra a la universidad. Bueno, primero, antes de quería decirles, él sale de Chequia, que era Checoslovaquia
antes de la edición de la Revolución Rosa, casualmente hablando de Rosa. Él sale de Chequia a los 3 años y bueno, y es criado, educado en Viena. En Viena a los 16 años comienza a estudiar medicina. Por lo que he leído, porque también estaba leyendo la vida del médico psiquiatra Carlos Jung, en ese tiempo creo que estudiar medicinas era como más oneroso, o sea, los muchachos podían hacer esos estudios porque ganaban más platica o estaban en una estabilidad económica mejor. Entonces, bueno, aparte, bueno, los muchachos, los que podían estudiar y los que tenían capacidad intelectual como era Sigmund Freud. Entonces, aparte de eso, bueno, muy curioso en estudios de investigación, se fue hacia la parte de neuropatología. Incluso estuve leyendo que él estaba descubriendo, incluso entró en un premio de ciencia, un premio científico donde él trataba de descubrir dónde estaban, en qué lugar estaban los testículos de las anguilas. Entonces, o sea, hay unas investigaciones de él increíbles y le encantaba investigar acerca de la ciencia, de la parte animal, de la parte de especies, de todas las especies las especies vegetales y animales. Cuando él se casa, en 1886, con Sarah Barnall, se casa después de un noviazgo largo, al fin se casa y, bueno, como todo, le dice, mira, vas a tener que dejar esa parte investigativa y vas a tener que dedicarte a tu consultorio como médico. Ya él estaba graduado, él se graduó en el 83, en el 1883. 82, 83, por ahí va la cosa. Entonces le dice que, bueno, que le opina a sus padres, sus familiares, quizás a lo mejor la misma Sara, le dice, mira, vas a tener que... Porque él, junto con Sara, tuvieron 6 hijos. Yo los tengo aquí anotados, a los 6 hijos. La primera Matilde, el segundo Jean Martin, el tercero Oliver, el cuarto Ernest, que por cierto Ernest tuvo un hijo que hace 15 años murió, o sea, Ernest Freud. Sophie y Ana Freud, que Ana ya la conocemos porque fue psicoanalista también. Entonces, bueno, comenzó él a trabajar en su consultorio, que ya les había dicho ayer el nombre del consultorio, Vergasse 19, no se me va a olvidar, Vergasse 19 en Viena. Comenzó él a trabajar y comenzó a atender mayormente pacientes femeninas. Entonces allí él comenzó a trabajar con la parte, el trastorno de la histeria. Y trabajando el trastorno de la histeria, como era típico en esa época, para los para los psicólogos, los médicos, los psicólogos no, porque no había psicólogos, todavía había muchos filósofos hablando de psicología, pero psicólogos per se no había. Entonces él, trabajando como médico, le interesaba mucho la parte emocional de esas pacientes y en ese tiempo la parte emocional se trataba era con hipnosis. La hipnosis era una especie de sugestión que hacían los médicos con los pacientes, que comenzaban a colocarles algo, que miraran algo fijamente y a través de sus palabras el sujeto, el paciente, se iba hipnotizando, se iba trasladando y hablando lo que supuestamente su inconsciente soltaba, porque claro, como aparentemente no habían barreras
de resistencia o de mecanismos de defensa quisieran que el paciente hablara, entonces hablaba cosas que a lo mejor eran incoherentes, pero que algunos médicos, en este caso como Freud, descubrieron que no era tal incoherencia, sino que habían situaciones allí bien importantes a nivel emocional y que tenían relación con la parte sexual. Hasta ahora vamos bien. Ajá. Él trabajó, bueno, no les dije que había trabajado directamente, se graduó y va directamente al Hospital General de Viena. Yo no noté algo que sucedió en esta cuarentena, que yo vi la serie de Freud, de Sigmund Freud. Yo sigo algunas asociaciones, algunos grupos de foro chat y de Facebook de psicoanálisis, y hubo una gran crítica hacia esa serie. Yo pienso lo siguiente, o sea, la serie está dirigida al vulgo, o sea, a los comunes. No está dirigida ni a los psicoanalistas, ni a los psicólogos, o sea, ni a los médicos, ni a los estudiosos, ni a los artistas que les gusta el psicoanálisis, o sea, está dirigido netamente a un público en general. Y bueno, ellos le pusieron sus cositas ahí supersticiosas, y que no es una mentira que en la época victoriana prevalecía la superstición, prevalecía la brujería, si ahorita prevalece alguna gente, si ahorita en este momento, en pleno siglo XXI, 2021, prevalece todo ese tipo de pensamientos y conductas místicas y supersticiosas, imagínense ustedes en ese tiempo. Entonces, bueno, muchas críticas acerca de la serie, pero a mí no me pareció tan mala. O sea, no podían hacer un estudio académico de lo que había hecho Freud, o sea, simplemente la vida y bueno, más o menos algunos extractos de su vida, a lo mejor un poco tipo, como decían, El Señor de los Anillos y toda esa cosa, pero si se ponen a ver, Freud era visto en esa época también así como un ser que estaba diciendo cosas fuera de lo natural, fuera de lo común, y fuera de lo común, y no solo fuera de lo común, sino fuera del status quo, fuera de la zona de confort que tenían en esa época. Vamos a ver cómo estoy de tiempo, chévere. Ajá, entonces ya sabemos que eso era lo que estaba considerando Freud. Como yo les hablé bastante en el live que están viendo, que posiblemente estén viéndolo ahorita, les voy a ir diciendo, porque eso no se los trabajé en el video, en el live. Entonces, en 1889, cuando él escribe La interpretación de los sueños, ese es el libro más importante que él tuvo. Incluso a partir de ese libro se le unieron muchos pensadores, entre ellos Carl, yo digo Carlos, pero es Carl con K, Gustav Jung. Se le unen porque le interesaba trabajar con los sueños y le pareció estupendo ese libro, y bueno, él mismo en un documental que se los recomiendo, que está en YouTube, buscan Carlos Jung, y un documental de una entrevista que le hicieron en su cabaña de Viena, de Austria, frente del río Zúrich. O sea, bien interesante la entrevista. Entonces, él hace interpretación de los sueños, y allí inicia una aventura, una nueva disciplina para la psicología, y un modo de pensar diferente, y un modo de pensar y de entender al ser humano diferente. ¿Qué nace? Lo que él llamaba la nueva ciencia, nace el psicoanálisis. ¿Cómo nace el psicoanálisis?
Si bien Freud se formó en un laboratorio, yo creo que yo les pasé la foto del hospital donde él se formó en Viena, el Hospital General de Viena. Él se forma en un laboratorio con microscopio, con todas las cosas que en ese tiempo eran instrumentos súper científicos de la, como dicen, de la alta dimensión en cuanto a ciencia, en cuanto a investigación. Y bueno, y rodeándose de científicos como aquí yo los había anotado los nombres para que no se me, porque es mucha información acerca de Freud y increíbles. Bueno, antes de que se me pase, que ayer se me pasó a escribirlo. A pesar de la enfermedad, porque él tuvo la enfermedad en 1923, le declaran el cáncer de la mandíbula. A pesar de eso, él siguió escribiendo. Y en ese tiempo él tenía sus añitos, 60 y pico. Entonces él comenzó a contribuir con muchas obras, entre las obras que él escribió, para que no se me pase, para que la tengan allí presente y me disculpan el desorden, pero es que es interesante decirle. El porvenir de la ilusión, Moisés y el monoteísmo, el malestar en la cultura, la guerra psicológica, cultura y barbarismo. Y él hablaba allí de los grupos extremos políticos que destruyen al mundo. Claro, un poco también influenciado por la Segunda Guerra Mundial que le tocó vivirla. También el otro que ya le había dicho, el chiste y su relación con el inconsciente. El chiste como una actividad que tiende a extraer placer en los procesos psíquicos representativos. O sea, representa los procesos psíquicos el chiste. Entonces, yo estaba buscando eran los nombres de las personas que, imagínense, que trabajaron con él en el hospital. O sea, no es que trabajaron con él, es que él los buscó. El tipo buscó a los grandes, pues, a los grandes de la época. Wernicke, lo que era, Melaner, Wernicke, la disciplina, bueno, a lo mejor está más atrás, pero es que, bueno, como les digo, es muy prolija esta investigación, todo esto de Freud. Entonces, él, mientras tanto, él no dejaba de leer todo lo que se relacionara con ciencia, antropología. Yo creo que la preocupación, la más grande preocupación de Freud era no caer y no entender que si no había un método científico, un rigor científico, el psicoanálisis no iba a ser científico. Eso era lo que a él más yo pienso que era lo que le daba, como dicen los mexicanos, como lo que le daba en la madre. O sea, porque él quería que fuera considerado, o quiere todavía, por eso yo les dije en el año anterior, que se considere una ciencia, pero investigando. Y yo pienso que eso viene, eso poco a poco va a venir. Ok, entonces, ¿cómo nace el psicoanálisis? Ya le dije que si bien él estaba formado con la parte de estos grandes pensadores, no, estos eran grandes científicos de la época. Esto le hizo atender a sus pacientes más en el aspecto psicoemocional, porque como en esa época todo se tendía a explicar todo lo del ser humano a través de las ciencias físicas y a través de la parte material, física. Como no ahorita no es que diste mucho de eso. Ahorita es mucha la explicación a nivel físico, pero poco se atiende la parte psicológica o poca importancia le dan a algunos médicos, desgraciadamente. Porque todos los médicos, todo
Su bagaje de información hacia el paciente es netamente físico, medicamentoso, etcétera, etcétera. Entonces, él hizo un viraje en ese tiempo, bien importante, porque ¿quién iba a pensar que a través de palabras podía curarse a alguien o podía mejorar una persona? Es bastante difícil, ¿verdad? Bueno, entonces él empezó a trabajar con los pacientes por la hipnosis, pero vio que con la hipnosis no, o sea, algunas pacientes, porque la mayoría eran pacientes mujeres, no eran susceptibles a la hipnosis. Algunas que no se dejaban. O sea, vamos a decir, su inconsciente o sus represiones, su mecanismo de defensa no le permitían llegar a la hipnosis. Entonces, ¿qué fue lo que él descubre? Que mediante las palabras, los actos, los sueños y las fantasías podía llegar al inconsciente, a ese inconsciente que es el motivo principal del psicoanálisis. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que se hizo? Desde el abordaje de la asociación libre con sueños para adentrar en el inconsciente, él empezó a ver, a profundizar en esa teoría. Entonces, la histeria era una patología común de la época victoriana. Otros médicos usaban técnicas como masajes pélvicos, imagínense ustedes, lavados y baños a temperaturas, ya sea altas o bajas. Y siempre con la premisa de que a nivel fisiológico se podían mejorar o se podían curar los pacientes. ¿Qué les parece esto? Hay una serie también, pero yo se las recomiendo más que todo a los colegas, a los médicos, porque es una serie fuerte. Es una serie fuerte que no recuerdo el nombre, es una enfermera. Es una enfermera que allí, o sea, lo importante de la serie es que allí, bueno, para mí fue importante porque allí me la recomendó una colega. Allí comenzó la enfermera a narrar todo lo que ella vivió y lo que ella vio en ese hospital. Y esa era época, más o menos la época antes o durante Sigmund Freud. O sea, alrededor de 1800. Entonces, ¿qué era con baños? O sea, era una cosa espantosa. Y más espantosa si las personas tenían de sexualidad diversa, o sea, fuerte, ¿no? Esa era la técnica o el método para mejorar la parte psicológica en ese tiempo. O sea, siempre bajo la premisa de lo fisiológico. Entonces, como él era tan estudioso con lo de la histeria, uno de los científicos, que en este momento no lo consigo, pero lo voy a conseguir. Uno de los científicos creo que era, ay Dios, con los nombres, la disnomia me tiene loca. Uno de esos científicos le recomienda que vaya y que él le va a conseguir una beca para Francia, para París. Y en efecto pasó. Le consigue una beca para Francia, para trabajar en el Hospital General de París, de Francia, con el doctor Charcot, que ese doctor se las sabía todas con la histeria. Porque él estaba en esa onda de trabajo. Estuvo con él trabajando varios años. Y de allí él regresa a Viena y entonces con más fuerza y con más ahínco construye toda su teoría, su nueva ciencia, como él decía. ¿Qué es el psicoanálisis? Les voy a dar un abreboca hoy para que posteriormente en los próximos live o videos, todavía no estoy segura de qué voy a hacer, porque ustedes saben a qué yo me refiero del internet y la técnica y la tecnología que estamos viviendo, ¿no?
¿Qué es el psicoanálisis? Es un método psicológico que busca accesibilidad o hacer accesible los significados inconscientes que tienen las manifestaciones entendidas como palabras, actos, sueños o fantasías. Todo esto mediante la interpretación de la asociación libre que expresan los pacientes. Muchas veces estas manifestaciones se presentan como trastornos neuróticos. El motivo o la forma o la causa de que Freud llegó hasta aquí, o sea, ya sabemos que no todos los pacientes eran susceptibles a la hipnosis, que les permitiera los síntomas, además de que él se daba cuenta de que cuando se hipnotizaban y sí, había un alivio de los síntomas, pero después aparecían otros síntomas a través de la hipnosis. Entonces, todo eso le hacía un sesgo en la investigación o en lo que él estaba haciendo, y entonces comenzó con la asociación libre. ¿Cómo es la asociación libre? ¿Cómo se maneja el psicoanálisis? Eso sí es importantísimo para que lo tengan presente. El psicoanalista ortodoxo, el psicoanalista formado en una institución, 4 años de psicoanálisis. El paciente se tiende en un diván, que es un sofá muy emblemático, que es un sofá largo y levemente y ligeramente abultado en la parte de la cabecera. El paciente se sienta y el paciente se acuesta en el sofá, se tiende en el sofá y en el diván, y el médico, el psicoanalista, está detrás del paciente sin verle el cuerpo ni la cara, solamente lo escucha, a veces anota y bueno, si le da la memoria, recuerda. ¿Cuáles son las directrices que le da el psicoanalista, o lo que enseñó Freud? Bueno, no hay directriz. Hable libremente lo que se le venga a la mente. Entonces el paciente habla. Muchas veces, las personas me dicen, ay, mira, es que los psicoanalistas no hablan, o sea, tengo que yo decir todo, pero bueno, ellos interpretan o hablan en el momento que tienen que interpretar. Porque es que esas palabras, como dicen por ahí, no se las lleva el viento. Esas palabras son, como dice el Chapulín Colorado, previamente calculadas y previamente anotadas para su análisis posterior. Tú cuando entras a un proceso psicoanalítico, tú entras a un estudio, una investigación profunda de tu inconsciente. O sea, no es cualquier cosa, o sea, no es que tú vas a hablar, no, voy con una vecina a hablar y me voy a tender en el sofá y voy a hablar y ella va a ser como el psicoanalista, no. Es un estudio concienzudo de tu mente y de tu inconsciente. Ok, hasta ahora vamos bien. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, el psicoanálisis fue tan exitoso, vamos a decirlo así, y yo pienso que también Freud lo hizo exitoso porque Freud quería que se conociera. O sea, él no se quedó con su información o con su aprendizaje metido en el consultorio. Él lo quiso llevar a todos los continentes, llevar a todos los países y que se propagara. Y claro, su estructura de personalidad de Freud era una estructura, vamos a decir, narcisista, quizás ególatra, hizo que el psicoanálisis fuera lo que es. Incluso cuando él va a los Estados Unidos, que bueno, o sea, ya sabemos las características principales de Norteamérica, que es la libertad, ¿no? La Estatua de la Libertad. Ellos cuando comenzaron a dar las charlas de cómo era el psicoanálisis, empezaron los chistes y todo lo que lo hizo famoso, porque todas esas caricaturas, fueron más de 400 caricaturas en el New York Times. Entonces imagínense, caricaturas donde mostraban, yo les puse algunas allí, un perrito como psicoanalista, burlándose o opinando satíricamente del psicoanálisis, pero también yo pienso que fue una forma de decir,
esto se va a quedar, esto es. Tanto así que muchos médicos y psicólogos, vamos a decir médicos, dejaron su bata tradicional y dejaron sus intervenciones quirúrgicas para meterse en el consultorio y comprar su diván para estudiar profundamente lo que era el psicoanálisis. Después de eso, yo soy psicoterapeuta psicoanalítica. Después de eso viene la psicoterapia con muchas formaciones y bueno, y esta formación de psicoanálisis es una de las más profundas porque tenemos el estudio del inconsciente dentro de un consultorio tradicional, quizás sin el diván o con el diván, como tú quieras, pero profundizas bastante en el síntoma y no, a lo mejor no te lo alivia, pero sí lo concientizas. Y una vez que lo concientices, sale a la luz. Después que Freud pone el tema, después de la interpretación de los sueños, que consigue a Fritz y le habla de sus sueños eróticos con su madre y desarrolla el complejo de Edipo y desarrolla todo lo que es la teoría psicosexual del niño o infantil, se le empezaron a echar para atrás, o sea, como que tuviera, tú sabes, como que tuviera COVID, o sea, bien lejito para allá. Uno de los que primero se fue Carlos Jung, Carchu, porque él decía que no tuviera sexo, que tal. Era sus propias resistencias, o sea, a mi manera de ver, y yo estoy segura que a la manera de ver de Freud, sus propias resistencias, porque era muy fuerte en esa época. Oye, decir que los niños tienen una sexualidad, que tal, no solamente genital, sino que hay zonas erógenas, que eso lo vamos a hablar después, en un tema de sexualidad, quizá la próxima semana comenzamos con ese tema. Entonces, bueno, empezaron como cuando tú sabes que no eres bien recibida. Empezaron a abrírsele y a separarse. ¿Qué sucedió? Que bueno, consigue a Fritz, sigue desarrollando su teoría, no se para de analizar, no se para de interpretar, no se para de producir obras, no se para de escribir, no se para. La perseverancia era en él un hito, o sea, una característica sine qua non. O sea, de verdad, Sigmund Freud era perseverante y era muy valiente, porque en aquel tiempo, imagínense, hablar así como él hablaba del sexo y decir que la madre y todas estas cosas que la vamos a hablar profundamente después, no era una cosa sencilla. Después entonces le sigue Melanie Klein, Anna Freud por supuesto, en la Asociación Británica. Le sigue Melanie Klein porque quedó una asociación internacional del psicoanálisis que es IPA, que yo la coloco ahí con, bueno, los grandes psicoanalistas de la época, y eso le sigue. Y en Londres está la sociedad de él, que él comenzó, que ellos iniciaron. En Viena también hay, y en varios países, ¿verdad? ¿Qué sucede? La APA en la Argentina, en Chile, en Venezuela está SOBEP, que en estos días me estaba acordando, bueno, que fue donde me formé como psicoterapeuta psicoanalítica. ASOBEP tenía anualmente los meses de mayo, que fue el nacimiento de Freud, tenía unas jornadas maravillosas, que eran las jornadas de Freud, y bueno, imagínense que él influyó tanto en todo el mundo que esas jornadas invitaban artistas, invitaban pintores, invitaban artistas de televisión, artistas de cine, de teatro, invitaban, bueno, científicos también, o sea, era una cosa maravillosa. Creo que hasta hace 5 años, hace 5 años fue, creo que la última jornada. O la última jornada que yo haya asistido, o que, no sé, o sea, me parece que bajó mucho por toda la situación que tenemos en el país. Bajó en la parte económica, en la parte de la logística, etcétera, etcétera. Esta Asociación Venezolana del Psicoanálisis, que es ASOBEP, es de Freud y está en Venezuela, está en Caracas, y
sea, es el estudio de Freud. Hay varias, ¿cómo se llama? Varias alternativas. Tú puedes ser psicoterapeuta psicoanalítica, puedes ser psicoanalista per se, con 4 años como psicoterapeuta, son 2 años. Yo estoy formada en adultos y niños. Yo fui la primera cohorte de niños infantil. Ellos forman psicoterapeutas y forman psicoanalistas. Y también dan cursos cortos, dan cineforos, o sea, es una maravilla. Y actúan y trabajan también con otras instituciones. Quisiera que, ojalá que alguien de ASOBE me escuchara. Bueno, son muy amigos, muy queridos, todos los profesores allí y también mis psicoanalistas están allí. Ojalá que pudieran mejorar y por lo menos por internet. Yo estoy haciendo mi parte, trabajando aquí un poquito para mí y para ustedes. Entonces, ¿qué sucede? Que, como les digo, estas asociaciones psicoanalíticas de Freud trabajan con Anna Freud, con Melanie Klein, Wilfred Bion, que es bien interesante Wilfred Bion, que vamos a invitarlo al programa, a Psicóloga Plus, vamos a invitarlo, sí, Wilfred Bion, y otros más, y otros también que trabajaron en ASOBE, un maravilloso, Antonio García, bueno, los que están allí, que son una maravilla. Entonces, ¿qué sucede? Que después se abrió otro psicoanálisis, no dejó de llamarse psicoanálisis, porque Carl Jung no dice que él trabaja con psicoanálisis, no lo dice, por lo menos en la entrevista que yo vi no lo dice. Voy a investigar, cuando lo invite, voy a investigar más sobre su vida y su obra. Pero Jacques Lacan fue un estudioso contemporáneo, porque incluso el último seminario fue en Venezuela. Creo que fue en los 70, 60, 70, finales de los 60. Fue su último seminario, Jacques Lacan. Y él hizo, como dicen, su tiendita aparte. Él hizo su tiendita aparte. Y entonces están los psicoanalistas freudianos y los psicoanalistas lacanianos. Y en Caracas, el psicoanálisis lacaniano es la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, o sea, en Venezuela. Eso ha pasado con el psicoanálisis, pero como yo les dije anteriormente, vamos a estar claros. Freud es Freud. Sigmund Freud fue el que dio el avance. Entonces, claro, por supuesto que tuvo muchas fallas. Yo escucho a los lacanianos, escucho al mismo Jacques Lacan o en los seminarios. Por supuesto que tiene fallas. Por supuesto, pero ¿dónde y cuándo nació Freud? O sea, por favor. Entonces, yo pienso que una crítica per se, así, como que Freud era un tipo que no, retrógrado, que no era científico, por favor, ubíquense en el tiempo y en el espacio. Ha salido otro Lacan, ojalá que salga otro que contradiga a Lacan. Otro que contradiga a Freud, a Lacan y saque otro. O sea, claro, los que contradicen a Freud y a Lacan son conductistas posiblemente, con perceptivos conductuales, lo que les decía ayer, que íbamos a invitar que se me pasó el nombre, voy a ir cerrando, que es el creador de la inteligencia emocional, que es, ahora se me olvidó. Ay, Dios. Alejandro Cohen es el de bioenergética. Coleman es el de inteligencia emocional. También está Eric Berne, análisis transaccional. Está PNL, programación neurolingüística, Ginder, Blander, maravilloso. Todas esas teorías contemporáneas, todas esas teorías tienen una raíz, que esa raíz se llama psicoanálisis, autor Sigmund Freud. Ya por hoy vamos a cerrar.
fue chévere porque no tuve una hora, pero sí tuve, aquí tuve 41 minutos y aquí tuve casi 40. Les voy a decir que muchísimas gracias. Quedo con el pendiente neurótico del nombre de los científicos que trabajaron pero siempre me queda algo así pendiente. Pero bueno, no importa. Vamos a liberarnos de que todo no lo podemos saber. Un abrazo. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Protéjanse con su tapabocas. Si pueden ponerse también protector de pantalla, maravilloso. Mientras más tiempo en su casa, mejor. Si van a hacer ejercicio, si van a caminar, ahorita yo voy a caminar. Pónganse protegidos desde los pies hasta la cabeza. Un abrazo y los veo pronto.